¿Tiene, güero? Dale, güero. Una vez más, güero. Le traemos hasta ustedes este podcast, güero. ¿Que no le gusta así? ¿Que no le agrada? A ver, güero, échale otra, güero. Vamos a ponerle una entrevista. Dale, ¿quiere más? Vamos a ponerle una charla. ¿Quiere más? Vamos a ponerle un viajecito. ¿Quiere más? Vamos a ponerle video. Así es, güero. Mire su podcast de confianza. Acá está. Llévelo, agárrelo, disfrútelo. Vamos a darle, vamos a gozar. Así que, saludotes a todos. Un saludo, Diana, veo tu risa. Sí, cada día me sorprendes más, Neto. Pero un gusto de estar por acá. David, un saludote detrás del vidrio, en los botones y niveles y desniveles. Así es, una vez más aquí en esta nueva temporada de podcast, iniciando con todo. Pues hoy tenemos una entrevista con quién más. Sí, con el colectivo 24 Notas. Nos van a hablar acerca de sus orígenes, qué han hecho, qué van a hacer, cuáles son sus planes. Así que échame la cortinilla y arranquemos con esto. Sean bienvenidos a esta entrevista del día de hoy. Así es, ahora los invitados somos nosotros y Sí. les vamos a platicar. Ya habíamos dicho en algunos otros programas que estaba pendiente el contarles cómo había surgido esta idea del colectivo y pues se llegó el momento hoy inaugurando esta cuarta temporada ya. Ujú. Es 4T, Es la episodio 4T. 1. Ajá. Sí, nosotros somos temporada de cuarta, pero estamos mejor. Exactamente, sí, así es. Entonces, pues para todos aquellos que han seguido un poco esta parte de los podcasts, entre cada episodio, pues hemos contado un poquito acerca de la historia. Para los nuevos escuchas que se van agregando, sean bienvenidos. Esperamos ser uno de sus podcasts favoritos, que se vayan colando en esas primeras listas. Y para los que no nos conocen, nos van conociendo, pues contarles un poco de cómo surge esta historia, este colectivo, esta agrupación. Llegaron todavía a tiempo para Exacto. conocernos. Sí. Sí, la verdad es que hace ratito antes de empezar nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo hace 12 años? Porque hemos de contar que ya tenemos 12 años en estos andares. O un poco más. Sí, algunos más, otros menos. Oficialmente ya desde el nombre de 24 Notas, creo que bien, ya son esos 12, ¿no? Sí. Así es. El colectivo como tal surge en el 2010, Así es. ya como nombre oficial. Sí, ya con un registro. Pero previo a eso, ya veníamos desarrollando otras actividades que no tenían mucho que ver con la cultura. Algunas sí, otras no, pero más bien era como por... Más bien era como por fiesta, realmente. Exacto, Seamos sí. sinceros. Así es. Pero bueno, vámonos desde los inicios, ¿no? Bien, hace rato decíamos que estamos haciendo hace 12 años. En el principio de la historia todo fue una Ajá. explosión y un caos. No. No, de hecho sí, porque, bueno, esta agrupación tiene unos orígenes un tanto diversos. No empezamos siendo un colectivo cultural, No. más bien nos reuníamos para celebrar la amistad y los cumpleaños. Previamente, creo que en un tiempo, si tuviéramos a todos aquí, sería un caos. Sí, Porque sí éramos bastantes. Y creo que sí, el inicio fue un Big Man para nosotros, porque simplemente nos reuníamos para festejar cumpleaños, ¿no? exactamente. Y nos valía gorro si fuera entre semana o no. Creo que todavía vivíamos esa parte del de, pues las desveladas no me pegan. Sí, bueno, trabajábamos y estudiábamos y nos desvelábamos. y nos desvelábamos. Sí. Y era común decir, pues es cumpleaños de Perenganito, yo llevo esto, tú pones lo otro. Digo, yo ya llegué ya que estaban avanzados esos festejos. El primer cumpleaños al que vine fue al tuyo, Neto. De hecho, tú llegaste a los cumpleaños personales, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa que anteriormente, si éramos bastantes, llegamos a ser 24, por ahí Sí, el número de después 24. Se volvieron cumpleaños cada mes, ¿no? Exacto, Dijimos, había personas que cumplían varias en el mismo mes y se hacían cumpleaños personalizados. O sea, Sí. si cumplía el día tal, ese día se le festejaba y no importa que el siguiente día tuviera que ser otro festejo. Pero aquí lo interesante de los festejos era que en un principio, pues sí, como vimos que era mucha fiesta y mucha pachanga. Exacto, decidimos optamos por no empezar a contaminar más este planeta y empezamos a
a utilizar la vajilla, ya la que se lavaba, los jarros, nada desechable, ¿no? Sí, todo reciclado, todo que llegáramos a una casa y dejáramos el desorden total, Exacto, pero eso que no. se lavara todo. Exacto, sí. Y normalmente, como decían, muchos trabajábamos y estudiábamos en aquel entonces y pues era saliendo de la chamba, saliendo de la escuela, no importaba el día. No, fíjate, me acuerdo uno de entre semana que no sé por qué acabamos a la 1, a las 2 de la mañana ya el siguiente día a trabajar. Ay, era la gozadera total. Sí. Y entonces empezamos con esa parte de la fiesta, de los festejos, pero festejos sanos, hasta eso. Sí, no éramos mala fiesta ni mala copa. No. De hecho, no había ni copa. No, de hecho, no. Había unas bebidas medias extrañas que las dejamos de hacer por cuestiones de salud. Fíjate que eso sí puedo contarlo. No había bebidas alcohólicas, pero cómo acababan guacareando la gente a veces. En serio. Ay, eso no se iba a decir. Sí, Bueno, sí, no, sí. sí, porque la verdad es que a mí me tocó en alguna ocasión que una frutita de mi pastel salió volando y alguien muy amablemente la lavó y me la regresó. Sí. Aquí nada se desperdiciaba. No se desperdiciaba Nada nada se aquí. desperdiciaba y pues la bronca de repente era de que pues ya no sabías cuál era tu vaso. Y pues ya échale aquí del otro refresco, ¿no? Todo esto debemos decir que pues, fue prepandémico, ¿no? Claro. Sí, Sí, y yo creo que por eso nos pesó tanto la pandemia. sí, todavía. No, es más, creo que necesitaba lo de la influenza. No, de hecho sí, Neto, porque la Sí. influenza fue en el 2009, porque me acuerdo que yo te A conocí mí- a ti en el 2008. A mí me tocó esa parte epidémica de la influenza. Sí, y yo me acuerdo que iba a ser tu cumpleaños justamente en el 2009 cuando nos mandaron a resguardo sanitario Nada más fueron 15 días, pero... por el brote de influenza, pero me acuerdo perfectamente que fue en tu cumpleaños, porque ya habíamos quedado que iba a haber celebración, era la primera vez que iba a venir una celebración de tu cumpleaños y se canceló. Sí. Sí. Bueno, pero nos adelantamos un poquito porque previo a estos cumpleaños, debo decir que surge por la convivencia que tuvimos en un grupo parroquial acá del pueblo mágico de Metepec, Sí. ¿no? Ahí fue donde nos conocimos la mayoría y ahí empezamos a convivir fuera ya de esos grupos que hasta nos terminaron corriendo. Sí. Digamos que la amistad salió del exilio de esos grupos. Sí. Sí. Encontramos un enemigo en común, Sí. por decir. Exacto. Y entonces ahí empezamos a incursionar en esta parte de las actividades culturales, pero en un principio era prácticamente la música, ¿no? Como siempre, la música junta. Sí. Entonces empezamos a formar una clase media rara entre coro, ronda y estudiantina, Mariachi, mariachi, banda, tecnocumbia. y ya empezamos a tener reuniones en las tardes, sobre todo los fines de semana, Sí. en las tardes, noches. Con ese pretexto de juntarnos a aprender a tocar guitarra. Exacto. Y muy bien recuerdo unas mañanitas, por eso digo tecnocumbia, porque muy bien aquí el maestro David, que siempre se le ha dado a arreglar música, encontró un himno a San Juan, Ah, sí, Muy cierto, solemne. sí, cierto, ya me acordé. lo hizo en ritmo de cumbia, y ahí vamos nosotros a tocar la cumbia de San Juan. Es carnal. que, contexto un poquito. Resúltese que acá les digo que veníamos de esos grupos exiliados en un grupo parroquial, ¿no? Entonces se acercaba la festividad del santo patrón de aquí de Metepec. El oficial. Cabe decir que es San Juan Bautista, ¿no? Sí. Aunque no es la fiesta más grande, ya habríamos hablado de eso, ¿no? En otro programa. Y entonces, pues nos hicieron la atenta invitación de poder ir a cantar las mañanitas. Un compañero del mismo grupo, ¿no? Un compañero del grupo. O sea, no fue ni oficial ni nada, nada más dijo, vamos. Pues sí, ¿nos aceptan? Sí. Y entonces, pues la mayoría, no sé en sus localidades, pero acá cuando es ese tipo de festividades, pues llevan agrupaciones como mariachis, bandas, pero pues normalmente no tocan pues canciones eclesiásticas ni litúrgicas, ¿no? No. Entonces, pues ahí tienes al mariachi cantando las mañanitas y después avientan Hermoso Cariño, Gema, el mariachi loco y demás, ¿no? Entonces Sí, nosotros de hecho. dijimos, no, como que... ¿Cómo traemos ese repertorio ahorita? Sí. Y empezamos a optar por buscar algo que realmente fuera ad hoc con la celebración, ¿no? Sí.
Y sí, nos encontramos por ahí navegando en los archivos litúrgicos. Un himno a San Juan, obviamente un himno al estilo muy gregoriano, ¿no? Pero como solo encontramos la letra y nunca encontramos cómo era la música, pues nosotros lo adaptamos. Nosotros, nomás si llegó esa tarde y dice, encontré dice, y lo vamos a tocar así, y que nos arrancamos en ritmo, tun, cha, cha, chun, ta, cha, chun, cha, cha, chun. Sí, entonces quedó un himno cumbia, pero bueno, a pesar de que le cambiamos el ritmo, no perdió esa solemnidad de la pieza. Sí. Y la verdad es que gustó mucho en esa ocasión, sobre todo a las personas encargadas de esa celebración. La mayordomía, digamos, pues la sí, mayordomía de ese entonces. Podría ser, ajá. Entonces, bueno, normalmente cuando se hacen las mañanitas, a los que van a cantar o a los que van a participar ahí, pues al final se les da un pan y un atole, ¿no? Un café. Sí. Entonces les gustó mucho el asunto y de ahí surgió la idea de empezarnos a reunir para empezar a sacar canciones, poder amenizar algunos eventos de dicha parroquia. Llegar a las mañanitas con nuestras distintas canciones, porque no tocábamos lo que todos los demás. Exactamente, sí. Estábamos haciendo ¿cómo se llama? Innovaciones. Ándale, Estábamos innovando, ¿no? Estábamos innovando dentro del sistema. Ajá. Y pues ya llamados con todo esto, pues también realmente éramos un equipo reducido, de todos los que éramos. Éramos como 7, un poquito menos, ¿no? 6. Entonces algo así. empezó la curiosidad de, oye, ¿por qué no nos llaman a nosotros también, no? Y fue cuando decidimos empezar a hacer lo de la pastorela. Bueno, eso un poquito después, antes de eso, empezamos con esta parte y vimos como que no funcionó mucho la parte musical No. porque éramos muchos, no podíamos a veces ensayar y el repertorio a veces era, pues tardábamos 2-3 semanas en sacar 2-3 canciones, ¿no? Sí. Pero bueno, aún así tuvimos algunas presentaciones. Y claro, hay que mencionarlo, David es muy exigente, entonces... Sobre todo en la música, ¿eh? Sí. No tanto. Entonces, obviamente, imagínense estar intentando aprender a tocar un instrumento y que de repente David te voltee a ver con un arco de violín diciéndote, así no se hace, ¿no? Sí, porque seamos sinceros, acá al maestro podrás exasperarlo en todas las áreas de lo que tú quieras, pero no le toques la música cuando le dices do, fa, mi, fa, fa. Exacto. Do, re, mi, fa, do en el sofá. Sí, porque puede ser la persona más paciente de este mundo, pero cuando se trata de la música, es el más exigente que puedan conocer. Entonces, No. Conocimos a un amigo que dijera, soy un monstruo, ¿cómo decía? Es que se trataba de dar una experiencia de calidad, ¿no? Sí, O sea, no tocar por tocar. La música con sangre entra. Ni cantar por cantar, ¿no? Era lo que buscábamos. Y claro, entonces por eso algunos optamos por dejar tanto la música como el canto a los profesionales y entonces seguimos reuniéndonos y platicando. Y un día resulta ser que, como ustedes saben, aquí en Metepec se hace el famosísimo Festival Quimera, ¿no? Efectivamente. Y pues nos reunimos para ver justamente qué evento había ese día, qué espectáculo. Porque nos lanzábamos a los espectáculos. Sí, claro, nos gustaba eso. Y recuerdo que fue una tarde, pues entre soleada y lluviosa, ¿no? Ya acá octubre de repente está soleado y luego llueve. Y yo no sabía de qué se trataba, sino que después de un rato nos dicen, oigan, mi hermana estaba también, y nos dicen, oigan, es que queremos hacer una pastorela. ¿Le entran? Y fue así de, ¿una pastorela? Y estamos hablando de que era octubre del 2010. Ah, exacto, pero bueno, previo a eso, ¿cómo surge la idea de hacer la pastorela? Bueno, estábamos celebrando justamente un cumpleaños Sí. en la casa de un compañero. Y entonces, pues empezamos a sacar esta parte de que no había tanta, digo, en aquel entonces aquí en Metepec no había muchos espectáculos o eventos culturales. Y creo que a la fecha por ahí se ha ido Pues, mejorando un poco, pero bueno. Pues digamos que no había nada que ver, Ni foros. ni foros, fuera de Quimera en Metepec. Sí, todo lo demás en ese estaba entonces, muerto. El fin de año, o el resto del año era o fiestas religiosas Y ya. y ya.
O Y los ahí- paseos, ¿no? Que no Sí. eran propiamente fiestas, pero sí a los paseos de los barrios y hasta ahí, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Y a lo Entonces, mejor uno que otro evento, pues esporádico ahí. Que propiamente era de los barrios cuando Sí, eran las ajá, fiestas. exacto, Sí. en las mayordomías de los barrios. Entonces, nosotros viendo esta cuestión, dijimos, pues sí, no hay, ¿no? Pero, pues no hay, ¿y qué hacemos? Sí, ¿no? O sea, nos estamos quejando, pero pues... Pero ¿qué haces, hacemos? porno? Exacto. Entonces, pues así, en la plática salió de, ¿si hacemos una pastorela? Y pues va. Y otro, va. Pues, ¿qué tan difícil ha de ser hacer Exacto, una ¿no? pastorela, ¿no? Y entonces, pues esta idea justamente surge en un octubre de 2010. Convocamos, porque antes teníamos inclusive hasta un Un punto de reunión. punto de reunión, una llamada Sí. de guerra casi. En El donde punto sí- de reunión era... vamos a decirlo así, nos reunimos en el punto G, Exactamente, la reunión era en el punto G. sí, frente a la iglesia. Sí, exacto. Y entonces prácticamente bastaba un mensajito para decir, reunión hoy, a tal hora, en el punto G. Y y ahí estábamos, ¿no? Estaba el Festival Quimera en su apogeo. Y pues llegamos allá a plantearles la idea a los que llegaron, a los que se convocaron, de poder presentar, poder hacer una pastorela, ¿no? Sí. No sabíamos en dónde, no sabíamos cómo, y lo más importante, no teníamos con qué. Sí, nos aventamos como el tío Borras. Sí, Así. sí. O sea, no teníamos recursos económicos, no teníamos recursos de producción, no teníamos nada. Algunos no teníamos ni idea de cómo se hacía. Exactamente, no teníamos guión. No había nada. Vestuario, pues menos. Escenografía, no. Tampoco. Y entonces a todos les latió la idea. Y pues estamos hablando que estábamos haciéndolo a finales de octubre, 20 y tantos por ahí de octubre. Sí. Empezamos con el guión, nos reuníamos ahí en el punto G para hacer las ideas, para Imagínese aventarlas. un grupo de incautos en la plena calle tratando de escribir un guión para una pastorela. Exacto, sí. Era el caos porque había ruido, nos distraíamos, pasaba el de las nieves y pues, ¿no se antoja una nieve? Ajá, y pues ir buscando el diseño de los personajes, de qué íbamos a hablar, cómo se iba a llamar. Entonces, todo eso nos llevó alrededor de pues un mes, más o menos. Más o menos. Ya para noviembre ya estábamos buscando foro. No, Fuimos con la sí. secretaría, fuimos con la administración de aquel entonces, que desde ahí Nuestro meollo. sí, digamos que hemos tenido algunos Nuestra roces. trayectoria y Sí. relaciones con las diversas administraciones ha ido... Han tenido altibajos. Sí, claro. Exacto. Sí. Y cabe mencionar que nuestros ensayos empezaron un 14 de noviembre del 2010 a las 6 de la tarde en casa de Neto. ¿Cierto? donde en un espacio en donde en las reuniones hacíamos corrida de conejos. Bueno, carreras de conejos. Carreras de conejos. Oíamos de los guajolotes. Digamos exactamente. Entonces, ahí empezamos los ensayos y como todos o estudiábamos, trabajábamos, o las dos cosas, pues ya los empezamos ya después de las Pues ya 8. tarde. Sí, bueno, en ese entonces cada uno tenía diferentes actividades, diferentes ocupaciones y la verdad es que buscábamos el día en que coincidiéramos todos o apartábamos ese día para poder hacer los ensayos. Cabe mencionar que muchos de los ensayos fueron, hicimos la invitación a parte abierta porque no teníamos tantos personajes en aquel entonces, no éramos tantos Sí. y se fueron incrementando personajes conforme fuimos escribiendo el guión, ¿no? Entonces, muchos de los personajes de nuestro primer guión, porque hemos tenido varios, fueron pensados realmente en la personalidad de cada uno de los integrantes, ¿no? Prácticamente fue como que el diseño del personaje a su forma de Medida. ser, sí, a Sí, la a la medida, medida. ¿no? Y entonces en aquellos años teníamos, estaba con nosotros el señor de las mañanitas, Don David. Don David. Y él tenía pues un espacio donde nos dejaba ensayar.
y terminamos ensayando los 2, 3 de la mañana, Los últimos ensayos sí terminábamos. pleno a las- diciembre. Sí, porque ya los últimos ensayos era con escenografía, Sí. vestuario. Y cabe mencionar que también nosotros hicimos nuestra escenografía. Sí. Sí, los ensayos previos a... Los Sí, las ensayos últimas. de noviembre eran ensayos... y hacer y escenografía. hacer escenografía. Sí. Que nuestra escenografía fueron dos nopales. Sí, les vamos a postear algunas imágenes a través de nuestro Face. Bueno, de hecho hay algunas, pero si no se las Sí. mandamos ahí o en el Instagram. De nuestra escenografía eran 2 rocas en Sí. donde ocultamos nuestras luces, que eran unos reflectores con papel, Reflectores de los viejos. sí, todavía de esos de res- halógeno, de esos De resistencia. Sí, que sí, se sí. calentaban. Sí, sí, sí. Ahí disfrazamos, teníamos unos pastos Saiyajin. Sí. Un pasto así entre No, verde. el pasto Saiyajin Ah, fue para para la segunda, sí, cierto. Entonces, la primera eran los dos La primera nopales. pastorela fue única y exclusivamente los nopales, Los y las nopales. rocas. Y las rocas, Sí. sí, cierto. Y pues en esa primera pastorela sí tuvimos maquillaje, hay que mencionar esa parte, porque Sí. también acá Gracias, Belén. Sí, gracias Belén, porque ella nos diseñó los maquillajes, nos hizo los maquillajes y nos dio un carácter y una personalidad más Más definida. más definida. O sea, fue todo un trabajo maratónico, sí, pero salió y fue increíble esa primera pastorela. Sí, porque aparte conseguimos el espacio, que también era como que algo no tan usado. Digo, cuando fuimos a solicitar el espacio a las administraciones, a la administración pública, nos pusieron muchos perros, ¿no? Y para qué, sí, y por qué, y quiénes son, y de dónde vienen, y así, pues nada más, ¿no? Por el gusto. Sí. Y conseguimos patrocinadores, Don Luis Tenanguillo, artesano de aquí de Metepec, Un saludo. nos obsequió dos premios porque Dos hicimos nacimientos sí, miniatura. para rifarlos entre el público. Ah, y hay que decir Sí. que también tuvimos una entrevista en Radio Mexiquense en aquella ocasión, Ah, sí, cierto. donde se anunció justamente la presentación y se hizo la dinámica para una primera rifa, Ujú, y después el día del evento Entre el se hizo público. otra segunda rifa. exactamente. Y pues obviamente la persona que se ganó la rifa a través de el programa de Radio Mexiquense pues fue a la presentación. Ujú. Sí. Y pues bueno, le hicimos una difusión que fue muy buena para esos años, y yo sigo insistiendo, de verdad que ¿cómo logramos tanto en tan poco tiempo? ¿Quién sabe? Ah, sí, porque empezamos a rascar de todo lo que teníamos en las casas. Entre que los vestuarios, entre que no sé qué, entre que los cartones para hacer los nopales, pinturas que ahí teníamos. No, o sea, ¿no? Ropa de los bailables de la primaria. Sí. A unos les quedaron, a otros no nos quedaba. Exacto. Y justamente dentro de esa presentación, que fue como que el detonante de todo esto que es ahora, pues teníamos, o dentro de la obra se usaba comida, y decidimos usar una comida real, ¿no? Entonces conseguimos pollo rostizado. La mamá de esta Mari nos hizo favor de mandarnos Unos tlacoyos. unos tlacoyos. Entonces un chiquihuite lleno de tlacoyos. No, fue ahí la Fue fiesta terminando, ¿no? Fue la delicia. Y cabe resaltar que en esa ocasión la encargada de la Casa de Cultura nos mandó a un presentador. A la mera hora llegó para pues ¿Qué? para que nos ayudara, ¿no? En la presentación del evento. Él Qué estaba en ese entonces haciendo su servicio social. Que digamos, seamos sinceros, el presentador llegó sin saber ¿A qué a iba? presentar. Exacto. Sí, la verdad. Pero bueno, lo que comentamos hace poco, ¿no? Es un gusto ver que esa persona sigue estando presente Sí. como presentador en algunos eventos oficiales, ¿no? Y decir, pues él empezó con nosotros, ¿no? Sí, y sobre todo que le entró a la dinámica. Sí, exacto. Sí, O sea, sí. que él llegó y dijo, ¿qué hago? ¿Cómo Ujú. los presento? Sí. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y que no sé qué. Y Llegó entonces, ¿qué van a hacer, muchachos? ¿Qué tengo que presentar? Bueno, mira, vas a presentar, tenemos esto, así. la dinámica es la siguiente, bla, 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 y ya dijo, va, le entro, Ujú. se me hace divertido, dice, es diferente, dice, y sobre todo porque no entiendo nada. Exacto, porque en aquel entonces era una pastorela diferente, era cómica. Estaban los personajes, pues digamos que básicos, los pastores,
Sí. Sí, de ¿Qué hecho... necesitas para una pastorela? Pastores, diablos y un ángel. Y un ángel. Sí, estoy haciendo aquí el recuento de los personajes. Teníamos 3 diablos. Sí, tenemos 3. Eh, Tenemos una diabla. Sí, Que era la jefa, la Lupita, jefa. saludos. Sí, Barbie. Ajá, qué Teníamos bárbara. a Barbie, a Nemis, a Chiquis. Sí. Que por cierto también esa historia de Nemis, ¿no? Alguien que no era parte de Exacto. nuestras reuniones, o sea... Ajá, un saludo especial aquí a Nemis, que ahorita se me fue su nombre. Carlos. Carlos. Sí, es cierto. Él era alumno mío de saxofón en aquel entonces, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de algunas pláticas en las clases le hice bueno, a que nos dedicábamos más o menos, que estábamos haciendo, y él dijo, va, yo le entro, ¿no? Va, Entonces, fuego. sí, exacto, igual así, ¿no? Entonces, igual, él llegando, igual de la chamba, llegando a ensayar a las 10, 11 de la noche, ¿no? Sí, porque teníamos 3 diablos, pues obviamente María y José y un Ujú. ángel. Y un ángel, Un ángel. Y éramos 5 pastores. exactamente. Sí. Teníamos al Gabo. Ah, es cierto, me faltaba el Gabo, me Teníamos faltaba. al Gabo. El arcángel, sí. Sí, me faltaba. Porque Y en esta obra no se llamaba Gabriel, se llamaba Gabo. El Gabo, ajá, sí. Que era un ángel todo rockerón. sí. Todo heavy acá. Sí. Con caideles, pero Sí. rockerón. Sí. Entonces, la verdad es que creo que en ese tipo de... Bueno, más bien es que fue el detonante de esa actividad. Nos dimos cuenta que podíamos hacer mucho desde la parte de la cultura. Alto. Es que Diana está así como de que se comen las ascuas por mencionar a los pastores. Diana, por favor. No, bueno, más que mencionar a los pastores, pues sí, porque éramos, pues, Neto, yo, mi hermana, tu hermano, Sí. y ahora tu cuñada. Sí. Sí. Que en aquel entonces no. Bueno, Ay, que ya sí. era parte de, porque... Ya era parte de. Pero- los nombres, por favor. Híjole, me estoy tratando de acordar de todos los nombres, pero me acuerdo que era la nena. Sí, ¿tu hermana? No, la nena era Mari. Ok. Del nombre del personaje de mi hermana, ahorita no me acuerdo. Que, híjole, Ah, Anacleta. Era la Anacleta. doctora Corazón. Era la ¿no? doctora Corazón, Anacleta. Yo era Doña Cuca. Tú, Sí. Neto, ¿cómo se llamaba tu ¿Escucharon personaje? cómo se llenó cuando dijo, yo era Doña Cuca? Oye, pues es que me pasó que en el súper me vieron y le dijo después este chico, ¿no? A su mamá, es que vi a Doña Cuca, o sea, se acordó de mí por Doña Cuca, no por mi nombre. ¿Cómo se llamaba tu personaje, Neto? No me acuerdo. William. Williams. William Antonio. Ándale, sí es cierto. Y Maciosare, teníamos a Maciosare, Ujú. que es Alfredo, tu hermano. Sí. Y bueno, fue toda una dinámica ahí súper interesante porque también fue el explotar nuestras personalidades, gente que nunca nos habíamos subido a un escenario en realidad, que no habíamos estudiado nada de teatro y Sí. que nos subimos a divertirnos. Y como lo mencionó harto Diana, ese es nuestro principal motor. Acercar la cultura, todo eso que dicen que es las artes, la alta escuela de arte, acercarla a la gente de a pie. Eso es nuestro Como motor. nosotros. Como nosotros. O sea, gente que a lo mejor nunca ha actuado, gente que no sabe cómo se hace esto, acercarla y enseñarles, o que se empapen un poquito de toda esta arte y decir, esto es el arte. O sea, que no te vendan el teatro, la pintura, que es algo de dioses. Sí, a lo mejor sí, pero Digo, también hay niveles. Ya el profesionalizarse en las artes es otro rollo, ¿no? Pero bien lo dices, ¿no? El poder acercar a personas que a lo mejor lo veíamos muy lejos, que lo veíamos como de profesionales, ¿no? sí. Como lo veíamos de gente que tuviera recursos, porque pues al final de cuentas fueron gastos. Sí. Sí. Pero decir que a pesar de todas esas limitaciones que tenemos en aquel entonces, sin saber realmente un guión, sin saber cómo Que hacer seamos el escenario. sinceros. Bueno, al menos en esa parte sí me siento orgulloso, que aún sin saber cómo se escribe un guión, cómo se hace todo esto, hemos alcanzado un nivel, no el máximo, Pero un buen nivel. pero un Bueno, buen pero nivel. aquí también hay que aclarar algo y creo que cabe la modestia de David de que dice, no sabíamos, pero él tenía idea. O sea, porque Sí. al final de cuentas, él fue el director de todo este proyecto, o sea, era el que nos regañaba en los ensayos, era el que estaba ahí correteándonos y todo, pero él sí ya tenía idea de cómo se hacía esto. Creo que fue materializar un sueño que en algún momento él tuvo Sí. y del que nos hizo parte.
en un primer momento. Y después construimos un proyecto ya en conjunto. Que realmente, seamos sinceros, no te quedes atrás también, Diana. Diana, tú aquí en el colectivo has encontrado una válvula de escape. Que te hallen, o sea, realmente te veo y así de, tenemos que hacer esto y esto otro. Es que me dejaron mandar y eso me gusta. No es cierto, muchachos. No. Sí, es cierto, sí, es cierto. No, la verdad es que también aprendimos esa parte de la gestión. Sí. Porque si bien es cierto, esa primera pastorela, Neto y tú y otro amigo se encargaron de toda la gestión, de buscar los espacios, los lugares, pero también tuvimos que aprender a delegar. A decir, bueno, tú te encargas de esto, tú te encargas de lo otro, tú tienes que ver esto, tú tienes que ver lo otro, porque detrás del escenario todos éramos también la tramoya, o sea, todos éramos los que pasa la escenografía. Sí, y no ahora había quita, artistas o sea, ahí. no, Sí. nadie nos pusimos en un papel de, ay no, yo nada más voy a hacer lo que me toca. Jamás. Yo soy estrella. Exacto, o sea, jamás. Y creo que aprendimos el valor que tiene toda esta producción artística y cultural y nos dimos cuenta de que efectivamente lo podíamos hacer y lo queríamos hacer. Sí, ¿eh? Y seamos, bueno, y continuando un poco más con la historia y avanzando más en el tiempo, pues eso fue un proyecto, la pastorela, que fue mutando, fue evolucionando conforme cada año algunos entraban, ¿no? Algunos salían, y de la segunda pastorela nace el último proyecto grande que tuvimos, que el Itacatelpal. Sí. Sí, Pero no nos adelantemos. Quiero hacer una pausa porque antes de pasar a los demás proyectos, creo que lo que nos ayudó a decir sí volvemos a hacer una pastorela fue una felicitación. Y que se la hicieron a Neto en mi casa justamente. Sí, repítelo, por favor. Porque no me acuerdo. He de mencionar que mi abuelita fue una mujer que no era así de ir a teatro, cine, demás, o sea, jamás, ¿no? En esos años mi abuelita estaba enferma, tenía cáncer, y se animó a ir a nuestra presentación, se animó a ir a la pastorela, porque justamente un día que fue a visitar a mi papá cuando recién lo habían operado, nos vio ensayando. Y se divirtió bastante en el ensayo, que cuando se enteró de que íbamos a tener la presentación, fue. Y después de eso, me acuerdo que así nos lo dijo, ¿no? Yo sí pago un boleto por ir a verlos. Me divertí mucho. Y eso fue lo que nos motivó a que en enero del 2011 dijimos, claro que este año volvemos a hacer pastorela. Sí. Y que cabe de aclarar que no fue lo que esperábamos. ¿No? Fue un año en donde se nos pusieron muchas cosas en contra. Fue agridulce totalmente. Incluyendo la administración. Sí. Los espacios, tuvimos muchos problemas incluso para los personajes, no muchos se fueron, muchos nos dejaron a la mitad de los ensayos, tuvimos muchos problemas inclusive de presupuesto, en fin, ¿no? O sea, fue un año en el que al menos creo que la mayoría no quedamos tan convencidos de que hubiera sido bien, pero sin embargo, como bien lo dices, ¿no? Esta parte, esta iniciativa, sobre todo de las nuevas personas que se integraron, en ese año, pues permitieron que se pudiera seguir haciendo otras actividades, ¿no? Y nos dimos cuenta que no teníamos que repetir lo mismo, que cada año se podía estar innovando y se podía estar generando nuevo material, que ha pasado, ¿no? Tenemos como 4 o 5 guiones de esa misma obra, en diferentes versiones y adaptaciones, pero que la esencia se mantuvo, ¿no? Sí, porque 2010 y 2011 solamente tuvimos pastorela como tal, o sea, fue nuestro proyecto. Sí, efectivamente, en el proceso del 2010 al 2011 fue muy agridulce porque ya teníamos construido el proyecto y de repente no, y se integraba gente y teníamos que modificar y teníamos que hacer cosas. Se logró sacar, vimos que teníamos capacidad para hacer otras dinámicas de trabajo. Fue complicado, mucho, Sí. pero salió adelante. O sea, lo logramos. Aquí la cosa fue en el 2012. Tuvimos que hacer una pausa. Sí. Sí, una pausa, sí. Sí, bueno, algunos empezaron a casar, algunos ya no los dejaron, los que ya estaban casados, algunos ya no los dejaron venir. Les pegaban y todo eso. Y pero nos dimos cuenta que podíamos no solo quedarnos de qué. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué se me estaba pasando? No.
¿Qué año empezamos nosotros la investigación? Eso es a lo que voy, eso es a lo que iba. Y los reportajes. Eso es a lo que iba. Porque todavía fue en el 2011 cuando hicieron el primer trabajo. Nosotros en el 2011 ya con esta parte empezamos un reportaje porque nos dimos cuenta que no solo era la parte festiva, cultural y recreativa, sino también el poder dejar y el poder investigar un poco más acerca de las tradiciones que hay en nuestro municipio, ¿no? Porque llegó un punto en el que nos preguntaba gente que llegaba de fuera a ver las tradiciones, sobre todo en específico el Paseo de San Isidro, del que ya hemos hablado. Y pues nos dimos cuenta que realmente no sabíamos mucho de ello, ¿no? Y entonces empezamos a agarrar una camarita que ahí tenía y empezamos a grabar. A nosotros se nos hizo fácil. Pues grabamos, preguntamos y ya. ¿Cómo? Fácil. Como reportaje de televisoras. Como empezaba el YouTube y lo poco que conocíamos de televisión, Uh-huh. Con 5 minutos se hace un reportaje. Y con eso. Con eso lo hacemos, ¿no? Y realmente, somos sinceros, todos somos de aquí. Vivimos el paseo hace muchos años. Toda nuestra vida hemos visto el paseo. Hemos estado ahí. Participamos en el paseo. Algunos dentro, otros fuera, otros detrás. Uh-huh. Como Diana, que en su casa se engordita. David, que tiene registros de quién sabe cuándo. Sí. Y yo, ser sincero, yo participaba en el paseo. Yo Sí. miembro activo ahí, ¿no? Y entonces, pues, justamente en esa parte nos dimos cuenta de que era mucha información, había mucha desinformación, o Sí. demasiada, y entonces optamos por hacerlo un poquito más formal el asunto, ¿no? Había un caos. Nos dimos Sí. cuenta de parte de que dentro de todo ese caos hay un orden y hay un caos y hay una desinformación. Mucha gente decía, y es que queremos que regrese el paseo como era antes. Sí, Y pero como era antes, exacto, ¿no? ¿no? Y ya preguntando, bueno, ¿cómo era antes? ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Y cómo crees que sea en el futuro? Pues es que son las preguntas básicas, ¿no? Y vemos y nos dimos cuenta de que, pues sí, realmente el paseo se hace por devoción. Es un desorden Ordenado. ordenado. Es un desorden. Mejor, más bien, es un orden desordenado. Sí. Sí, y bueno, ustedes iniciaron ese proyecto. Ujú. Digo, finalmente lograron lo que buscaban también, que era documentar. Sí. ¿No? Sí. Documentar lo que sucedía durante y después del paseo. Eso fue lo que realmente ustedes tuvieron esa joya, ¿no? De decir, porque aparte el hecho de ser conocido, Sí. ¿no? En el caso de Neto, pues le permitió eso. Sí, nos Porque también hay hablan- que ser sinceros, o sea, ahorita ya está más abierto a que haya más gente y que vean y demás. No, en la que entonces era muy cerrado todavía. Claro. Sí, de hecho, lo comentábamos y yo les dije, oye, bueno, está bien, David, pero no tienes registros del día miércoles. ¿Sí, qué hacen el miércoles? Pues van a las casas a dejar semilla. No sé. Y ya fuimos, Vámonos. Vámonos. Y fue un miércoles por la tarde. Sí, porque veníamos de la Después de ir a escuela. trabajar. Después de ir a trabajar, exacto. Sí. Vámonos un miércoles en la tarde. Y vas a alcanzar todavía mucha presentación. Que es muy distinto el miércoles en la tarde que el miércoles en la mañana, ¿eh? El mismo Sí. día. Pero ahí continuaron con esta parte, ¿no? El ahora darle un giro no solamente a una actividad artística, a una presentación, sino también a una cuestión documental, histórica, una investigación. Sí. Y ya Que después... cabe aclarar que tampoco somos investigadores, ¿no? Entonces, Bueno, pero... nosotros, porque aquí exacto. el colectivo se complementa. Exactamente. Diana, ahí es donde igual a Diana se le dio. Pero en carta aquel entonces abierta, ella todavía no nos acompañó en esa No, esa pues ocasión. no, el primer año no me no. invitaron. Y entonces, bueno, justamente en esta pausa que tuvimos que hacer de actividades culturales, por las cuestiones que ya les hemos dicho, nos enfocamos a esta parte de la investigación, ¿no? Pues, retomamos esta Exacto. investigación y es donde Diana sí ya toma un poco más Ajá, y cabe decir, bueno, que tanto Diana como Gerardo, que también ya por aquí, él se integra como por el 2015, ¿no? No, en el 2014. Lo que pasa es que hacemos esta pausa en el 2012. 12. Se empiezan a casar, ¿no? Sí. Pues Sí. nos vamos a las fiestas de las bodas y eso. Sí, porque Entonces, fiesta. 2012, entre 2011 y 2012 fue una cuestión ahí complicada porque entre pérdidas y fiestas nos seguimos apoyando, viendo y visitando, ¿no? Porque también, digo, fuera de todo esto somos amigos. Sí. Entonces, Aunque ya no se hacían los cumpleaños de ya del no, día. ya no hacíamos los cumpleaños como tal, seguíamos reuniéndonos, 2012 empiezan a casarse, 2013 siguen con las bodas, ¿no? Ujú. Sí. Se nos casa Lupita.
Y esa boda es a finales de año, nos vemos y demás. Y entonces a fin de año nos volvemos a reunir nosotros y decimos, Sí. pues, ojalá podamos retomar nuestras actividades. Sí, porque esa bonita costumbre el brindis de fin de año, Exacto, sí. no la hemos perdido. Esa ¿eh? sí no la perdimos, Esa a sí. pesar de todo, ¿no? Esa siguió ahí, con todo y piñatazos en las cabezas Exacto. y muchas cosas, ¿no? Entonces, para el 2014, platicando y demás, David nos hace llegar una información de que iba a ser el primer festival de la Feria del Alfeñique. Exactamente, sí. Justamente en estas fechas, en agosto. Sí. Nos haces la invitación, nos dices que Roberto, quien Mi primo. quien en ese momento estaba más en contacto con las actividades culturales por los recorridos del Panteón de la Soledad, Exactamente. nos dice, ¿saben qué? Se va a hacer el primer festival de la Feria del Alfeñique. Y andan buscando... Y andan buscando propuestas. Y nosotros ahí vamos, del 19 de agosto al 25 Fue una Bueno, semana. de agosto. Una ¿Fueron semana. 2 semanas Una. ¿Una Fue semana? una semana de hacer guión? de hacer guión. Sí, Entonces porque- nosotros llegamos un Nos reunimos 2 jueves. fines de semana, ¿no? No, fue toda la semana casi y en la noche, Sí. otra vez para variar. Porque nosotros nos enteramos de la convocatoria a una semana de cerrarse la convocatoria. Sí, porque el cumpleaños de Blanca fue el detonante de que nos acordara, bueno, que Roberto nos Que nos dijera, avisara. oigan, ¿por qué no? Y eso es el 19 de agosto. Ajá. Y la convocatoria se cerrara por ahí del 25, Sí. 26 Sí. más o menos. Ok. Y ahí Y vamos. entonces nosotros en friega haciendo... Bueno, obviamente dijimos para que no nos digan que no. Hay que hacer un espectáculo diseñado a la medida, ¿no? Porque tenía ciertas características. No tenía que durar más de cierto tiempo y demás, ¿no? Entonces diseñamos un previo o una primer parte de lo que después se fue transformando en lo que ahora es la Caracao Parrandera. Y ahí lo presentamos por primera vez ya en un entorno netamente cultural, ya pagado. Bueno, por lo Sí, menos. con una remuneración. Sí, una remuneración. Con recuperación económica. Exacto. Sí, ese era el... Ajá. Pero ya nos dimos cuenta de que dijimos, no es tan... No estamos tan mal, ¿eh? Exactamente. Y ya fue ahí donde yo invité a Gerardo. Porque nuestra obra llevaba música en vivo. Claro, y para los que a lo mejor han escuchado a Gerardo, pues él es músico de oído, músico que desde hace muchos años le gusta toda esta cuestión también de la música, no ha estudiado propiamente como tal música, pero se adapta muy fácilmente. Entonces, buscando músicos, David dijo, Voy a decir esta anécdota. Resulta que el día que llegó Gerardo de las tierras extranjeras de Islahuaca, porque le dijeron, no, pues es que hay un ensayo previo, vamos a ensayar para ver, ¿no? Bueno, ok, no te juntas con David y pues, como Gerardo llegó temprano, fue a mediodía y se juntó con David. Diana llegó y ya le dijo, pues es aquí la casa de David, que no sé qué. Y después preguntando en los ensayos dijimos, oye, ¿cómo les fue con el ensayo de música? A lo que Diana dijo, se vieron y empezaron a tocarse, a tocar. Y uno dice, ¿eh? Dice, nomás se vieron, estuvieron tocando. Y yo, bueno, eso significa que estuvo bien. pero es que esa fue la magia de ese momento, o sea, yo a Gerardo lo conozco desde hace ya muchos años porque estudiamos juntos la carrera. Sí, ya está viejo. Ay, no, tú... ¿Cuál viejo? No, viejos los cerros, decía mi abuelita, y reverdecen. Y entonces David dijo, es que necesitamos músicos, ¿no? Sí. Y a mí se me ocurrió, oye, yo tengo un amigo que perfectamente te va a agarrar el ritmo y la onda de la propuesta que tú tienes. Y pues así fue, ¿no? O sea, llegó y creo que ahí está David y no me dejará mentir que no fue complicado que sacaran esa primera, O sea, no fue complicado porque veníamos de esta onda de no ser músicos profesionales, ¿no? Entonces, Ya. pues vas y te adaptas a lo que hay. Sobre todo, seré sincero, tienen esa afición por la música popular. Sí. Entonces, Sí. bueno, en esa ocasión se hizo un espectáculo para la Feria de Alfeñique para la primera edición. Feria y Festival de Alfeñique, Ujú. en aquel entonces se llamaba así. Es aceptado, nos dan el espacio, lo presentamos y creo que fue también una parte de decir, sí, ahora vamos con todo, ¿no? Que estamos retomando estas actividades. Sí. Y
para las siguientes, los siguientes años empezó a igual ir transformando esta parte, decir, ahora le agregamos esto, ahora le hacemos esto. Ya no teníamos la limitante del tiempo. Ya no. Entonces pudimos aumentarle más material, la fuimos nutriendo con más música escrita para la obra, y aunado a eso, o junto con eso, se retomó otra vez esta parte de la investigación, ¿no? La investigación y la pastorela, porque del 2014 en adelante no hemos parado en proyectos. No. Hemos diversificado los proyectos, Sí. pero del 2014 para acá, por ejemplo, ese año fue lo de la Calaca Parrandera, pero también se hizo la pastorela, se retomó. Se retomó la pastorela. Incluimos a personas porque, por ejemplo, Gerardo se integró a la pastorela. Ujú. Andy, otra amiga de Ixtlahuaca, mi sobrina que era una niña en ese entonces, muy Que pequeña. aquí sí voy a hacer el comercial. Si van a Ixtlahuaca, visiten los tacos allí en Endia, allí en el mercadito, y van a gozar unos tacos preciosos. Acompáñenlos con salsa roja. Sí. Ok, la verdad es que el tiempo no nos está alcanzando. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de cómo fue una vez que retomamos los proyectos. ¿Qué pasó a partir del 2015? Digamos que Exactamente. este fue nuestro segundo aire y sí agarramos Sí. más fuerte. Sí, porque en el 2015 iniciamos también ya con la parte de las exposiciones Ujú. y la investigación que en todo forma. viene del trabajo. Ajá, entonces pues la verdad es que estamos... Ay, oigan, qué rápido se nos fue el tiempo nada más de recordar. Y fíjense, nomás agarramos la primera parte. Exacto. Entonces, creo que esto queda para una segunda Sí, parte. porque todavía no llegamos a notas con sabor. Sí, no, nos falta todavía bastante. Y que recuerden, todos estos podcasts llegan gracias a ustedes a Notas con sabor. El deleite al paladar de su boca. Y recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram principalmente son en las que estamos con Notas con Sabor también, para que puedan ver la variedad de productos que tenemos y nos puedan hacer sus pedidos. Sí, y recuerden, esta ocasión los saludos van hasta allá, hasta Ixtlahuaca. Tacos Andy, Claro, sí hay que irla a Ahí en el visitar. mercado. ahí en el mercado de Ixtlahuaca. Y si no, pues pregunte ahí por los tacos de Andy, son muy famosos. Y Sí, van a no llegar. recuerdo cómo se llaman exactamente, pero sí hay que preguntar y claro que le hacemos bien la promoción. Y no es por presumirles, pero este podcast lo hicimos acompañados de un rico pastel de naranja y chocolate. Sí, donde la naranja está muy fuerte. Y el chocolate bien rico. Y Sí. es una combinación muy rica y buena. Hombre, es lo bueno y lo sano. Bueno, no queremos, pero nos vamos. Nos vamos, nos retiramos.